Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Estamos en A través de la Biblia e iniciamos en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y llegamos al derramamiento de la cuarta copa. Vamos a leer los versículos 8 y 9 de este capítulo 16 de Apocalipsis que estamos estudiando. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El Señor Jesucristo había predicho que habría señales en el cielo en la gran tribulación. Él dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso lo leemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25. El Antiguo Testamento tenía mucho que decir en cuanto al juicio del período de la gran tribulación, debido al calor extremo del sol. Por ejemplo, allá en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 24, dice: consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Luego el profeta Isaías en el capítulo 24 de su profecía, versículo 6 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Y así continúa hablando. Usted recordará lo que dijo Malaquías en el capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo lo que tendría que hacer el Señor es quitar una o dos capas de la atmósfera, y eso nos calentaría mucho, por cierto, amigo oyente. A veces aquellos que tienen que vivir en las zonas tropicales piensan que el Señor ha sacado ya una o dos capas de la atmósfera. Y luego todo lo que Él tendría que hacer es acercar la tierra un poquito más al sol, no mucho, pero nosotros no podríamos sobrevivir. Este es un período terrible del cual Isaías dice que la tierra será diezmada en aquel entonces. Y eso está de acuerdo con el Señor cuando dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero los suyos son guardados. Él dijo en el Salmo 121, versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esta es una promesa que no tiene mucho significado para nosotros en el presente, pero que será de mucho consuelo para el creyente en la gran tribulación. Y a pesar de eso, se nos dice aquí que los hombres blasfemaban el nombre de Dios. Esto demuestra que el corazón humano, amigo oyente, es incurable, y que ninguna cantidad de castigo lo justificará o lo cambiará. De la misma manera, la gran tribulación no es para la purificación de la iglesia. En ningún lugar se menciona esto. En ningún lugar se declara que los santos son purificados por la gran tribulación. Este es un juicio sobre la tierra. Y llegamos ahora a la quinta copa de la ira. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 16 de Apocalipsis. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí se menciona el trono de la bestia, y creemos que esto aclara que la bestia que se mencionó allá en el capítulo 13 de Apocalipsis era un hombre. Estamos seguros de esto y esperamos que usted haya llegado a la misma conclusión cuando estuvimos observando en el capítulo 13 de Apocalipsis la primera bestia. También es un reino, pero uno tiene que tener primero al rey. Se nos dice que su reino se cubrió de tinieblas. Esta era una tiniebla extraña, podríamos llamarla luz negra. Eso lo tenemos hoy. Uno no puede verlo todo, pero es una luz.
Sin embargo, es algo aterrador. En este período se aumenta el poder del sol y en lugar de hacerse más claro, se hace más oscuro. El calor será mayor, pero habrá menos luz. Y hay una extraordinaria similitud a las tinieblas de Egipto durante la 9ª plaga. Los profetas del Antiguo Testamento tenían mucho que decir en cuanto a esto. No podemos citarlos a todos, pero Isaías en el capítulo 60, versículo 2, dice: «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Hay gran cantidad de escrituras que podríamos mencionar. Joel, por ejemplo, habló de esto y expresó lo siguiente en el capítulo 2 de su libro, versículos 1 y 2. «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». Este es un cuadro. Ahora Nahum, Amós y también Sofonías lo mencionaron. Y ahora Juan sencillamente está diciendo, aquí es donde esto entra en el programa de Dios, en el período de la gran tribulación. Nuestro Señor confirmó esto. Él dijo: «Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor». Luego, al final del versículo 10 de Apocalipsis 16, dice: «Y mordían de dolor sus lenguas». Piense, amigo oyente, en la intensidad del sufrimiento que es causada por estas copas de la ira. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, no afecta al hombre. El hombre en su maldad y depravación no se vuelve a Dios. Ahora, aquí hay dos cosas que se demuestran a sí mismas. Dios es justo en derramar las copas de la ira. Debemos recordar eso. Jesús es el juez en esta ocasión. Él está a cargo de todo, dando este castigo, y los hombres no son llevados al arrepentimiento por el sufrimiento. El apóstol Pablo habló de esto. En su epístola a los Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5 leemos: «Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Y aquí lo tenemos, y no cambia al hombre. Luego sigue el derramamiento de la 6ª copa. Leamos el versículo 12 de este capítulo 16 de Apocalipsis. «El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente». El Éufrates es llamado el Gran Río, de manera que el mar Mediterráneo es llamado en la Biblia el Gran Mar. La importancia del río Éufrates en la palabra de Dios no debe ser descuidada. Es mencionado en primer lugar en Génesis capítulo 2, y es mencionado más de 25 veces en la Biblia, y en este versículo que acabamos de leer se le ve en relación con la 6ª plaga. Era prominente en el primer estado del hombre en la tierra, y aquí es destacado en su último estado, aquel de la gran tribulación. Fue la cuna de la civilización humana y obviamente va a ser la tumba de la civilización del hombre. Era la frontera entre el oriente y el occidente, con un recorrido de unos 2.900 kilómetros, y la mitad de esta distancia navegable. Era ancho y profundo, lo cual hacía muy difícil que un ejército lo cruzara. A Abraham se le llamó hebreo, y algunos interpretan esto como que significa que él vino del otro lado del río Éufrates. Era la orilla oriental de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Esta orilla. En Josué capítulo 1, versículo 4 se nos dice: «Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio». Este río llegó a ser la frontera oriental del Imperio Romano. Y el río Éufrates se secará milagrosamente, borrando así la frontera entre el oriente y el occidente, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, para que vengan a la batalla de Armagedón. Usted recuerda que en el pasado, Tamerlán, el conquistador tártaro, salió del oriente y arrasó esas llanuras con una tremenda horda.
y Gengis Khan, otro conquistador tártaro, fundador del primer imperio mongol, hizo lo mismo. Esas son solo pequeñas muestras de lo que sucederá en los últimos días, cuando la frontera, o lo que sea que esto es, que separa al oriente del occidente, se borre. Entonces, estas grandes multitudes que nunca han avanzado hacia el occidente, ahora vienen en una gran cruzada a Palestina. Y allí es donde la mayor parte de la población del mundo se encuentra hoy. Y habiendo tenido un ligero conocimiento del Evangelio, eligieron al anticristo y salen del oriente cruzando el río Éufrates. El cuadro es terrible. Nos preguntamos si alguien puede dudar, con cientos de millones fluyendo hacia Palestina, que la sangre suba hasta los frenos de los caballos. Ahora aquí tenemos un paréntesis o interludio. Los reyes de la parte habitada de la tierra se dirigen a Armagedón. Entre lo sexto y lo séptimo, como hemos podido apreciar hasta ahora, existe un paréntesis y se presentan los detalles que faltaban, por así decirlo. Esto es lo que tenemos aquí, y en los versículos 13 y 14 se nos dice: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». Este es Armagedón, y es llamado así por lo que se nos dice en los versículos 15 y 16, y para tenerlo todo claro, mejor que leamos estos dos versículos también, versículos 15 y 16 del capítulo 16 de Apocalipsis. «He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entre las copas sexta y séptima tenemos este interludio. Este ha sido el programa que siguió Juan. El libro de Apocalipsis se divide a sí mismo, como bien podemos ver. Y debemos prestar atención a las divisiones. Los 7 personajes han sido una excepción, por supuesto, y ellos tuvieron que traer el interludio allí al final. Ahora esto nos lleva a Armagedón, lo que no es una batalla nada más, sino una guerra llamada Armagedón. Esto es desatado, según creemos nosotros, por la invasión de Rusia procedente del norte, alrededor de la mitad del período de la Gran Tribulación. Esa campaña cubre el largo de Palestina hasta el valle de Josafat y las montañas de Edom. Esto continuará por aproximadamente 3 años y medio. Concluirá en la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora aquí se nos presenta la Trinidad del infierno: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos actúan al unísono, obligando a las naciones del mundo a marchar contra Israel en un intento por destruir el propósito de Dios en esta tierra. Amigo oyente, Dios le había prometido a Abraham y a aquellos después de él, les había dado ciertas promesas. Él hizo ciertos pactos con esta gente, y estos pactos van a mantenerse, de la misma manera en que el versículo que leemos en Juan 3:16 se mantiene para nosotros en el presente. Ahora, permítanos decir algo con mucho cuidado. En el día de hoy existe un sistema de teología que se pasa como de tendencia conservadora y toma la posición de que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Todos esos pactos han sido negados. Todos esos pactos han sido cancelados. Dios no tiene ninguna intención de cumplir esos pactos. Dios ya no tiene nada que ver con Israel y todas esas promesas son tomadas, y hay literalmente cientos de ellas en el Antiguo Testamento que son tomadas, dijimos, y espiritualizadas, y arbitrariamente hacen esto esta gente sin ninguna base bíblica. Orígenes, en la iglesia primitiva, uno de los pocos que estaban muy apartados de los seguidores de la iglesia y uno de los pocos que vino del norte de África, comenzó este método de espiritualizar en lugar de darle literalidad a la Escritura. Debemos recordar que aquí estamos tratando con algo que es literal, y ese es el propósito de Satanás, el de destruir los pactos que Dios hizo con Israel para que no se cumplan. Y esa es la razón por la cual él actúa aquí, llevando todo el mundo contra esta pequeña nación. Y eso es lo que sucederá en el período de la Gran Tribulación. Ahora decimos esto con mucho cuidado, amigo oyente. Creemos que este punto de vista, aunque hoy es aceptado por muchos, llegará a ser como el estudio de la escatología, el estudio del desarrollo de la profecía, llegará a ser una herejía en la iglesia,
Y puede tomar nota de lo que decimos, amigo oyente. Quizá nosotros no estemos aquí cuando esto suceda, pero usted puede recordar. Bien, llegamos ahora a Armagedón. Y aquí, como hemos visto, tenemos una escena tremenda. Queremos mencionar varias cosas aquí, especialmente donde se habla de las ranas. Bueno, ¿son literales o no lo son? Bueno, fueron algo literal en Egipto y lo pueden ser aquí también. Pero estamos también dispuestos a aceptar esto como un símbolo, y usted nos puede decir, un momento, pensamos que ustedes no aceptaban un símbolo, a no ser que se dijera que fuera así, y entonces tendría razón para creerlo. Bueno, aquí nos dice a manera de ranas. No dice que eran ranas, sino a manera de ranas. Y Juan siempre tiene mucho cuidado en presentarnos un cuadro correcto de lo que ve. Creemos que el Dr. J. A. Sis nos ha dado un cuadro muy dramático, de una manera vívida, por cierto. Él dice, estos son espíritus inmundos, son demonios, son enviados a actuar por la Trinidad del dragón. Son los ángeles elegidos para despertar al mundo para tratar de abolir a Dios de la tierra. Son parecidos a las ranas en el sentido de que vienen procedentes de las ciénagas nocivas, pestilentes del universo, y realizan su tarea en las naciones con su demostración vociferante, hasta que establecen a todos los reyes y los ejércitos de toda la tierra en una promoción entusiasta al aplastamiento final del Cordero y todos sus poderes. Esto es lo que dice el Dr. Sis. Hemos visto que en el día de hoy los medios noticiosos pueden llegar a ser un agente propagandista para llevar a cabo un propósito de los hombres que aparentemente está detrás de las escenas. Ellos pueden darle un lavado cerebral a la gente. Y eso es exactamente lo que esta Trinidad del mal llevará a cabo. Ellos van a hacer que todas las naciones del mundo marchen contra Israel. Ahora, el Señor Jesucristo es el único que puede detenerles. La ayuda de ellos no viene procedente del norte o del sur, del oriente o del occidente. De allí es donde viene la dificultad. La ayuda para ellos proviene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, el versículo 15 de este capítulo 16 de Apocalipsis comienza diciendo, «He aquí, yo vengo como ladrón». Él nunca viene como un ladrón a la iglesia. Él le dice a la iglesia allá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Él no viene como ladrón a la iglesia. Uno no le da una bienvenida a un ladrón. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso nos dice Tito capítulo 2, versículo 13. La iglesia le da la bienvenida. Cuando uno sale de la casa, no deja una nota diciéndole al ladrón que ha dejado la puerta de atrás abierta para que él entre. No le deja dicho dónde puede encontrar su dinero. Uno nunca le da la bienvenida a un ladrón. Uno deja todo bien asegurado para que no pueda entrar. Él viene como un ladrón, y vimos al principio de Apocalipsis que toda la tierra se lamentará a causa de él. No quieren que él venga. Quisieran dejarlo por fuera, evitar que él regrese a esta tierra. Ahora aquí se habla de aquellos que han guardado sus ropas. ¿Qué ropa es esa? Bueno, el comentarista Edersheim aclara esto explicando que el capitán del templo realizaba ciertos recorridos por la noche para ver si los guardas estaban despiertos y alertas. Si alguno era encontrado dormido, se le golpeaba o se quemaban sus ropas, y si algo así le sucedía a alguno, por cierto que se despertaba rápidamente. Así es que aquí se le dice, guarda tus ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Debe estar seguro de que está vestido con la justicia de Cristo. Armagedón es una guerra. Queremos enfatizar eso. Leemos en el versículo 16 aquí la única mención de la palabra Armagedón en las Escrituras. Queremos dar una descripción de esto, ya que el Dr. Magee, el autor de estos estudios bíblicos, ha visitado este lugar. El pequeño monte que se encuentra en el valle de Esdraelón, y debemos decir que este lugar ha llegado a ser uno de los más fértiles que se pueden apreciar, es el más fértil del mundo en el presente. Y allí han llegado personas como Nabucodonosor, los asirios, Napoleón Bonaparte estuvo allí, los gentiles también estuvieron allí, los sirios, los cruzados cristianos, franceses anticristianos, egipcios, persas, turcos, árabes y muchos otros. Todos han estado allí. Y ese es el cuadro que tenemos aquí.
Luego tenemos el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios, y nos agrada ver que todo esto ha sido derramado. Veamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 de Apocalipsis. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta es la última serie de 7 juicios antes de la venida de Cristo, y este es el séptimo y el último de los últimos 7. Es decir que estamos al final mismo de la gran tribulación. El único que puede librar a esta gente en esta ocasión y establecer el reino justo en la tierra y traer paz al mundo es el Señor Jesucristo. Así es que ellos no buscan ayuda del norte, del oriente, del sur o del occidente, sino que la ayuda viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Vemos que esto es derramado por el aire en el espacio. Así es que no se nos da una localidad geográfica. El Señor Jesús también controla el espacio. El templo ha sido mencionado una y otra vez, y aquí se menciona otra vez. Se nos identifica a este pueblo ahora, y es Israel. Y amigo oyente, sea que nos guste o no, esa nación pasará a través de la gran tribulación. Los 144,000 pasarán a través de este período. No sabemos cuántos más, pero pensamos que habrá muchos más que serán salvos. Una gran multitud de los gentiles fueron sellados. Ellos también pasarán a través de la gran tribulación. Sería algo desafortunado que la iglesia pasara en esto, porque no están sellados. Estos mencionados aquí son los 2 únicos grupos sellados. Pero amigo oyente, la iglesia no va a estar allí. Enoc fue trasladado. Él fue trasladado porque no entró al tiempo del juicio por el diluvio. Noé lo hizo. Y Dios tiene 2 maneras de salvar a la gente en el período de la gran tribulación. Primero, salvándolos, evitando que estén allí, sacándolos del mundo como lo hizo con Enoc. Y salvándolos en medio del período como lo hizo con Noé. Y Dios salvará a la gente en el período de la gran tribulación, pero no a la iglesia, porque ella ya ha salido de la tierra. Debemos notar que salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Esa voz no es identificada. Y creemos que esa voz es la del Hijo de Dios. Se menciona su mensaje, dice, «Hecho está». Esta es la segunda vez que escuchamos que Él dice esto. Cuando estaba clavado en la cruz, Él dijo, «Consumado es». O sea, «Hecho está». Y aquí lo dice otra vez. Cuando Él logró la redención, dijo, «Consumado es». Usted puede tener una redención completa, y si no la adquiere, entonces habrá un juicio, pero todo esto llegará a su conclusión. El escritor de la Epístola a los Hebreos tenía razón cuando hizo la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, vamos a dejar aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio. Que el Señor le ayude a vivir victoriosamente es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.